con más información para ustedes. Ayer, en una comisión conjunta, digamos, en un grupo de trabajo conjunto entre la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia, finalmente se aprobó el proyecto de ley sobre el negacionismo. Ahora tendrá que pasar al Pleno del Congreso para poder debatirse. Un proyecto de ley que viene desde el Ejecutivo y que ambas comisiones en principio habrían enriquecido. Vamos a conversar con Marisol Perestello, presidenta de la Comisión de Justicia, y con Ana María Solórzano, miembro de la Comisión de Constitución, en relación a la aprobación del proyecto de ley sobre el negacionismo. A ambas, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre los puntos que han sucedido ayer. Se ha aprobado este proyecto de ley, pero con una modificación, ¿no es cierto? Estaba leyendo que efectivamente es para los que nieguen los crímenes y la responsabilidad de los autores sentenciados judicialmente por las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso, pero además se ha ampliado al que hace adoctrinamiento o se promueven actos terroristas. ¿Esto no es apología? ¿La segunda parte no tendría que ver con la apología? No, en realidad el negacionismo es una apología, pero desde su perspectiva negativa. Porque la apología supone ensalzar, o sea, reconocer los hechos y a partir del reconocimiento de los hechos construir toda un aplauso, un elogio alrededor. En cambio, la negación supone negar esos mismos hechos y a partir de eso, a partir de la negación, promover que se cometa un delito vinculado al terrorismo o adoctrinar a una persona para finalmente cometer el mismo delito. Entonces lo interesante es que el tipo penal se ha cerrado para que no caiga en ninguna incompatibilidad. Se han tomado las experiencias europeas en un tema similar con el Holocausto, se han mejorado porque hubieron algunas declaraciones de inconstitucionalidad en España, porque se sancionaba solo la negación y no se vinculaba a un hecho posterior. Entonces nosotros hemos cerrado el tipo penal para que no haya ningún problema de incompatibilidad con la ley, pero para que le dé al Estado una herramienta de defensa frente al accionar terrorista que ha venido variando, ¿no? O sea, por eso es que nunca hemos estado preparados desde el punto de vista legal para enfrentarlo. Yo creo que es una norma que se restringe solo a la negación, se han sacado los otros verbos, ya no se minimiza, porque eso podía llevar a confusión. Y con esta finalidad, la libertad de expresión, que era uno de los riesgos de la redacción original, está garantizada por el artículo 20 del Código Penal, que dice que está exento de responsabilidad penal quien en ejercicio de su profesión u oficio difunde información. Así ya iba mi pregunta. ¿Cuántos esfuerzos se han hecho para cuidar que este proyecto no vulnere otros derechos amparados en la Constitución? Recordamos que es un proyecto del Ejecutivo. Ha habido muchas reuniones con la prensa exclusivamente para protegerlos a ustedes de que no puedan en todo caso estar inmersos en la norma, ¿no? Definitivamente tiene que haber, y eso ya está lo que hablamos con Marisol en un artículo del Código Penal, que obviamente estaría exento porque no existe dolo por parte de los medios de comunicación, pero sí es la obligación de difundir lo que ellos vienen haciendo. Lo que sí nos preocupó y fue materia de debate el día de ayer es que ellos efectivamente, es una ley que tiene un nombre claro, Movadef. Lo que se ha discutido va en todo a lo que es el día de hoy, lo que está haciendo el Movadef. Estamos hablando de vicerrectores de universidades, por ejemplo la Universidad de Puno, que son inscritos al Movadef, tienen su misma estructura, el mismo pensamiento, el pensamiento Gonzalo, movista, leninista, que todos ya lo sabemos, y estarían captando pues a nuestros jóvenes. Entonces, existen también ellos tienen una red de difusión, ellos tienen prensa que manejan, tienen revistas, tienen páginas web, tienen blog. Entonces era importante también definir la diferencia entre la prensa, obviamente, que difunde estas acciones de apología de terrorismo o el del negacionismo una vez que ya está incorporado, y el papel de prensa que tienen ellos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Porque hay prensa y prensa, ¿no es cierto? ¿Cómo se diferencia eso? Porque puede ser un periodista con determinada tendencia política que entrevista, muy válido periodísticamente, a un líder de Movadef, ¿no es cierto? Y publica esta información o la difunde por medios de comunicación, ¿no es cierto? ¿Hay ahí alguna ambigüedad? ¿Podría haber alguna ambigüedad? Ninguna. No, mira, ahí hay un tema claro. Yo solamente precisarte algo. Solamente se trata de negar. El aprobar o justificar no se ha incorporado. Es solo negar. Y en este caso, este líder de Movadef, indudablemente si niega por ejemplo, la responsabilidad de la cúpula de Sendero, que es a partir donde se construye toda la ideología, la ideología, ¿no? El conjunto de mentiras a partir de los cuales se construye el terrorismo, incurriría en responsabilidad. El entrevistador tendría que, si es que esto llegara a un juicio, acreditar que la finalidad de la entrevista fue informar.
pero eso no libera al entrevistado de su responsabilidad penal. En todo caso, podría, entre comillas, liberar al que entrevista si es que no se acredita que él ha querido utilizar ese medio. No, y obviamente Pero ustedes eso no no es tienen el ambiguo. dolo, ¿no? O sea, uno tiene el dolo y no está incorporado en la figura de delinquir. Pero eso no podría ser ambiguo, digamos, si la entrevista ha sido en la clandestinidad para presionar al periodista que diga dónde se encuentra No, el líder. pero hay un Movadef. artículo del Código Penal del que obviamente en aras y en protección a su oficio, es decir, ustedes como medio de prensa difunden, están exentos de pena. O sea, eso ya está estipulado. Ahora, Creo que esto, no hay el mayor objetivo, discusión ahí. el objetivo de esto, perdón que te interrumpa, Anita, no es proteger, o sea, a la prensa en general, es proteger el derecho que tenemos todos a estar informados. Pero hay un tema acá interesante. ¿Cuál es el modus operandi actual del terrorismo? Venden el lado rosa, pues, del terrorismo, ¿no? Entonces vamos a trabajar por la justicia social. No sale ningún líder de Movadef y dice, mira, yo con el cuento de la justicia social maté a todos los pobres, menores, ancianos, campesinos, ronderos, que se supone que eran la razón de mi lucha. No se lo dicen a los jóvenes que hoy día están reclutando, no le cuentan de Lucanamarca, no le cuentan de Sora, no le dicen que mataron a pedradas y a machetazos, que dejaron viudas, que dejaron huérfanos. Eso no se los cuentan, eso lo niegan. Y lo describen en todo caso como un costo. Por eso son prisioneros políticos. Entonces hay que decirles a los jóvenes la verdad. Mira, tú te quieres meter con esta banda de asesinos, bueno, esos son, pues, esto es lo que hicieron, esto cometieron. Y si ellos lo niegan, lo que hizo Abimael, si niegan Tarata, si niegan Lucanamarca, si niegan toda la gente muerta en nuestro país que hasta ahora está buscando a sus padres o sus hermanos, entonces lo que vamos a hacer es decirle, bueno, ¿sabes qué? Ven acá, mentiroso, ven, vamos a la cárcel. Y tú, jovencito, si te quieres meter en esto y vas a terminar igual preso por apología, si es que festejas esos asesinatos, o por asesinos, si es que los ejecutas, no te creas el cuento de que efectivamente pelean porque mataron. Así es. Y eso está demostrado, está acreditado. Si Ellos alguien de realmente Movadef tienen- dice, no son presos por terrorismo, Ajá. son presos políticos, ¿incurre en negacionismo? Así es, incurre. Mira, ellos Uy, la tienen, como, línea por ejemplo, es como bien, lineamientos, bien débil. lineamientos programáticos de fachada, una nueva constitución, ¿ya? Entre comillas, la fachada de ellos, la libertad política, la tierra para el que trabaja. Pero efectivamente hubo incluso en el Congreso una sesión conjunta de la Comisión de Defensa y la Comisión de Inteligencia. Vinieron los de la IRCOTE, vinieron los de Aremín y efectivamente vimos los videos de toda esta gente, muchachos que en la época que estuvimos del terrorismo ni siquiera nacieron. Muchos de ellos de todas las universidades, estoy hablando de la Universidad de Puno, la Universidad de Ayacucho, en Huamanga, Universidad San Marcos, vicerrectores que te estoy diciendo en Puno, y varios de ellos que están en el Movadef sentenciados por terrorismo. Es decir, han salido y están el día de hoy como profesores, como catedráticos de estas universidades. Han tomado, ayer veíamos una noticia que una muchacha del Movadef tomó el local de la Universidad de Ayacucho y se encerró y llamó a sus amigos. Y entonces yo creo que hay una invasión de ellos, sobre todo en la gente joven, en la juventud, que tienen como lineamientos de fachada pues la libertad política, y estarían ellos incursionando. Y es importante, como lo ha dicho ya el representante del Tribunal Constitucional, que el Congreso se manifieste a través de herramientas para el Ministerio Público, para la policía, para el Poder Judicial. Ellos nos piden las herramientas. La inteligencia está ahí, la inteligencia te la brindan y la tenemos acá. Pero ¿qué hacer? Entonces el instrumento lo tiene que hacer el Congreso. Claro, pero no hay con este proyecto de ley la ventana abierta de que haya una libre interpretación por parte del juez y que por ahí podría entrar de alguna manera a ser juzgado, sentenciado a alguien que en realidad su intención no fue negar los hechos de terrorismo? Mira, qué buena pregunta, porque me permite explicarte cómo es que hemos recogido la sentencia Tineo. La sentencia Tineo es una sentencia que en su momento pretendió corregir este espacio de arbitrariedad que podía darse en la apología, que mucha gente responsabiliza de que es la razón por la que no se aplica la apología, pero yo creo que es una mala lectura. ¿Qué cosa te decía esta sentencia? Primero, que se tienen que negar hechos. Acuérdate que esto no es una verdad científica, es una verdad judicial. Entonces lo que te dice es, tiene que estar recogido en una sentencia consentida. No en cualquier sentencia, porque tú tienes derecho obviamente a defenderte y a decir, mira, esto no estuvo hasta la última instancia. Cuando el Poder Judicial, la última instancia, dice no, sí se cometieron estos hechos y los cometió Abimael Guzmán, son dos cosas que no puedes negar. No puedes negar el hecho de que Abimael Guzmán está preso por terrorismo y por determinados hechos. No necesariamente tienes que negar los dos. O puedes negar los hechos o puedes negar la calidad de autor de los mismos. O
Por ejemplo, pretender señalar que Abimael Guzmán no tiene ninguna responsabilidad en todas las masacres en las cuales el terrorismo es responsable. Pero además de que niegues los hechos, que es una de las primeras condiciones, tienes que promover a partir de esa negación la comisión de un acto terrorista o adoctrinar. O sea, que se suma la finalidad con un dolo subjetivo del tipo. O sea, no es tan fácil, no es una línea divisoria en la cual pueda ingresar una persona que sin la finalidad de capturar o de conseguir jóvenes que no conocen la historia, esté haciendo, por ejemplo, un debate histórico. No es por eso, no es por ahí donde va. Esto es dirigido contra quien lo que quiere es negar la barbarie generada por el terrorismo y a partir de eso capturar a jóvenes, ¿no? Es un tipo que está cerrado en función básicamente de esa sentencia y de las sentencias europeas que se declararon inconstitucionales. Y más que ello hacerlo de manera grupal, ¿no? Porque el adoctrinamiento supone que tú tengas un grupo, o sea, tú no vas a ir a tu vecino a contarle, ahí vas a hablarle de Abimael Guzmán, ¿no? Tienes que hacer un grupo, tienes que adoctrinar, que es lo que están haciendo en las universidades. Vicerrectores, muchachos que toman de pronto un local y lo agarran y lo toman y ese es su lugar de sus reuniones. Y va el vicerrector, y va toda la gente Movadef, y van los culpados y se adoctrina. Entonces hay una diferencia. De acuerdo, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, ha instado al Pleno del Congreso a aprobar antes del final de la legislatura este proyecto. ¿Cómo va? Está desde agosto. ¿Y cómo va? Desde agosto el Ejecutivo lo envía al Congreso, tenemos acá la fecha, y obviamente ha habido todos estos meses para poder debatirlo, pero creo que no podemos dejarlo ¿Y cuándo pasar. se vota entonces? Esperemos que el Pleno lo ponga ahora, porque esta es la última semana que tenemos. No queda nada. No Ya queda se nada, acaba, queda lo hoy día dice. que tenemos el Pleno a las 5 y el día de mañana, así que hay un interés por bastantes congresistas de diferentes fuerzas en ponerlo, ¿no? Hay dos temas pendientes vinculados al terrorismo que debieran de verse entre hoy o mañana. Uno es este y el otro me parece que completa el círculo, que es la posibilidad de separar, o sea, primero de que no ingresen y después de separar a profesores que han estado sentenciados por delito de terrorismo o que hacen en sus aulas adoctrinamiento, ya sea en positivo, versión apología, o en negativo, versión negacionismo. O sea, también hay una urgencia, ¿no? Los proyectos del Ejecutivo que necesariamente se vean. O sea, el presidente lo que hace es ya proyectos que se han discutido, el día de ayer se ha discutido en 2 comisiones por mayoría, de ponerlo el día de hoy, ¿no? Por ser del Ejecutivo. Hay un carácter de urgencia también. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero no queríamos irnos sin preguntarles respecto a lo que ha dicho ayer el jefe del INPE, ¿no? Respecto a la visita de la congresista Cordero al expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Y es que ustedes como congresistas tienen la calidad, digamos, tienen la potestad, prerrogativa, la ¿no facultad es cierto?, de poder ir a ir fiscalizar al momento que querramos. Que Podemos ir ustedes nosotros a Baisalú o a cualquier hospital y a cualquier hora. Pero el jefe del INPE ha pedido que se restrinja eso, ¿no? Que se fiscalice. Yo considero de que el tema de las visitas está establecido. Nosotros como congresistas debemos de respetar. Pero si yo voy a abusar de mi derecho, estamos hablando del ministro Villena, entonces hablemos con coherencia, ¿no? Pedimos a un ministro que renuncie por agredir a una mujer que está en toda su razón, que la muchacha ponga su denuncia y hacer respetar, sea ministro, sea quien sea. Pero también nosotros como congresistas podemos ir a la hora que queramos a cualquier sitio. ¿Pero a qué vamos a cualquier sitio? A fiscalizar. Pero ir a hacer visitas fuera del horario de visitas como cualquier otra persona, yo creo que es más que todo del congresista. Son visitas cristianas, porque ha dicho la tampoco sea lo que sea, pero si son visitas cristianas, entonces no estás fiscalizando. Entonces tienes que ir en tu horario de visitas. Ojo, que las visitas no las pone el Congreso. El Congreso no va a legislar ni nos vamos a poner de acuerdo que la hora de visitas de congresistas. Las visitas para cualquier persona están establecidas por el INPE. Allá el congresista debe ser pero si un congresista a las 3 de la mañana sabe que hay un acto de corrupción en Castro puede presentarse en ese momento o no. O sea, no hay un tema de horas. Lo que pasa es que tiene que estar vinculado con tu función. Yo voy a penales siempre y hemos ido alguna vez si por ejemplo denuncian un tema de tortura en un penal. Así es. Entonces, evidentemente te corresponde y además estás obligado a hacer tu trabajo. Hemos ido juntas al penal del Lurigancho, hemos entrado a todos los ambientes. Lo que no puedes hacer es ponerte tú en una situación de ventaja que te exima hacer una cola. Así es. Cuando estás yendo a visitar a un amigo. Por supuesto. O sea, eso no es función congresal. Yo comprendo la caridad o Buena fe. el que te dé pena el dolor ajeno, pero haz tu cola. Pues simplemente es eso. Y si es un tema de soporte cristiano, que me parece loable y que felicito, hazlo en horario de visita, pero no como congresista. A mí nunca se me ocurrió, nunca, como abogada, utilizar mi carnet para ir a visitar a un amigo. Jamás. Y otro tema más, Ya no te hablo de congresista, seguridad, ¿no? Otro tema más que es delicado, que sí es el tema de seguridad.
Hemos visto congresistas que utilizaban su seguridad para pasear el perro, ¿no? Ahora ella dice que, bueno, su seguridad fue a llevarle las medicinas a 3 de la mañana. La persona que te brinda seguridad, me parece que ella tiene 4 seguridades, 2 por cada día, nosotros tenemos 1. Seguramente habrá pedido para, no sé, porque realmente necesita mayor resguardo para ir a la IROES, pero en fin, no podemos utilizar la seguridad del Estado que nos brinda y nos tiene que acompañar a nosotros para mandar a llevar medicinas, ¿Debe comida, ser ¿no? su caso visto en la Comisión de Ética? Yo creo que ella sí. tiene que responder por este tema y Yo creo que sí, explicarlo. debe ser evaluado. Creo que es ella, no sé Pero si en con ética. objetividad, ¿ah? Con objetividad. Si no es en ética, ¿dónde tendría que Es ella hacerlo? primero que tiene que explicar qué cosa está sucediendo. Y después hay una necesidad de autolimitar tus funciones. Y en función de la explicación que ella dé, ética o en general, dependiendo... Mira lo que se está poniendo en riesgo acá. O sea, aquí no solamente se trata de INPE, se trata de la seguridad de los penales. O sea, tú tampoco puedes ingresar 8 horas a un penal, porque además también tienes que cumplir tus funciones en el Congreso. Claro. Entonces hay una serie de temas... Bueno, el amor cristiano se desborda. Pues, que la congresista tiene que responder. Yo creo que ella, espero que asuma su responsabilidad de las explicaciones del caso y entendamos pues que hay un límite, ¿no? Que no podemos poner en ventaja al señor Fujimori porque todos los fujimoristas quieren ir a visitarlo y esa no es la idea. ¿O qué dirás la gente de Piura, no? Porque ella es de Piura, o sea... Y si nos ponemos en el lado ingenuo Tumbes. y decir que es nueva y no sabía... Está bien, eso es una explicación que ella puede dar, que se pondera y se valora y se sanciona tomando en cuenta eso. ¿No? Lo que yo creo es que no es un tema que deba pasar como si a mí me parece claro. un poco, así es, no es agüita tibia. Tiene que Así es. sancionarse finalmente. Así es. Yo creo que tiene que investigarse, Me parece muy serio. pero además tiene que establecerse responsabilidades, ¿sabes? Porque tampoco es posible que nos enteremos de un tema como este nuevamente a través de la prensa. O sea, yo los felicito por el trabajo que hacen, pero estos temas los debería de haber reportado el INPE inmediatamente y hace mucho tiempo se debió haber hecho un seguimiento de qué está pasando aquí, ¿no? O sea, no puede entrar una persona 7 horas o 8 horas y además se tiene que entender que la norma no se puede abusar, ¿no? Ya que hay abuso del derecho. Muy bien, Muy bien. muchísimas Ok, gracias, muchas gracias a ambas. Conversábamos con Maricel Perestello, presidenta de la Comisión de Justicia, y Ana María Solórzano, miembro de la Comisión de Constitución. En principio hablábamos sobre la aprobación de este proyecto de ley, este grupo conjunto de Constitución y de Justicia, sobre el proyecto de ley del negacionismo, pero también hemos hablado pues de temas de coyunturas de pasado. Hacemos una pausa y regresamos con las 8:32.